Hola, Ana. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Muy contenta de poder hablar contigo. Ana, hoy tenemos un tema complejo, un tema que me gustaría, pero además es un tema que nos han pedido mucho y enos aquí, interrogándote sobre esto al fin. Cuéntanos, ¿cómo aborda la Gestalt el trauma? ¿Cómo lo concibe, a diferencia de otros enfoques terapéuticos? Híjole, pues en mi perspectiva el trauma tiene como muchas aristas, ¿no? El trauma, no todas las situaciones nos trauman, por supuesto, pero ¿qué entendemos por trauma? En mi opinión y como yo entiendo el trauma, a lo mejor hay otras muchas definiciones y seguramente todas muy buenas, sobre todo en especialistas en trauma, es que abocándonos a la estructura yoica de Freud, ¿no? Donde el yo es el que aglutina, digamos, de alguna u otra manera la personalidad, aglutina, es aquel que tiene el contacto con el medio ambiente y es aquel que tiene el contacto con el medio interno. Es la única estructura. Entonces, esta estructura que aglutina, digamos, la personalidad, tiene un proceso de desarrollo. Y este proceso de desarrollo no nacemos con un yo estructurado, lo vamos formando a lo largo de la vida. Y que es cómo se forma el carácter. El carácter se forma de esta parte, digo, de esta como, de este que yo nazco, o sea, con toda mi emocionalidad, no emocionalidad, sino con toda la energía que yo tengo, porque todos traemos diferentes grados de energía al nacer, ¿no? Y el ambiente al que yo llego, el impacto entre mi temperamento y el ambiente genera el carácter. Entonces, si todos tenemos características diferentes al nacer, en ese sentido, temperamentales, pues por supuesto que el impacto que vamos a tener y el impacto que el medio ambiente va a tener con nosotros es diferente. Por eso el carácter de mi hermano no es el mismo que el mío. A lo mejor tenemos rasgos que coinciden, pero no somos iguales, ni vemos las cosas de la misma manera. Entonces, cuando dicen, es que eres igualita a tu mamá, y yo digo, es que tengo ciertas cosas como mi mamá, porque no soy de Marte, pues fue la persona que me formó, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso va creando el carácter o la personalidad. Y de alguna manera, cuando este yo infantil, porque el trauma ocurre principalmente en la infancia, ¿no? A no ser que tengas una situación traumática más adelante, que es diferente. Pero cuando este yo no tiene las herramientas necesarias para hacer frente a una situación, es vivida como trauma. No tiene que ser abuso sexual, no tiene que ser violación, no tiene que ser la guerra, no. En mi psicología, eso es un trauma, por ejemplo. Yo tengo 9 meses o 10 meses, 11 meses, 12 meses, y mi mamá dice que yo ya camino, que entonces me va a meter a la guardia. Y entonces yo lloro un mes completo porque me angustia la separación, que es muy normal en esa época. Es probable que eso genere un pequeño trauma en esta psicología infantil, que cuando yo crezco, pues ya no lo veo tan grave, ¿no? Pero cuando yo estoy expuesta a situaciones traumáticas todo el tiempo, mis papás se pelean, hay violencia, hay situaciones, de riesgo, no me cuidan, a mi mamá se le olvida ir por mí a la escuela, una serie de cosas. Este yo no está preparado. Nace un hermanito y el niño se vuelve a hacer pipí. Este yo no está preparado. Es una situación traumática para él. En este sentido son los traumas normales que pueden ocurrir a lo largo de nuestra historia de desarrollo, de nuestro ciclo vital.
Que claro, cuando yo voy creciendo, pues se convierte en algo diferente porque tengo otra madurez, porque puedo valorar las cosas de diferente manera. Sin embargo, existen otros factores que independientemente de mi psicología, sean por sí mismos traumáticos, violencia, golpes, alcoholismo, porque generan muchos impactos. Y yo no estoy listo para darle respuesta. No tengo las herramientas para hacer frente. La experiencia del bullying desde la tercero de primaria, ¿no? Por ejemplo, este, enfrentarme con un padre violento, enfrentarme con una banda violenta en la secundaria. No tengo las herramientas, no puedo, no sé cómo. Y es que defiéndete, y es que no puedo, no puedo, no, dense cuenta que no puedo. Entonces tengo que hacer, en este caso, porque son trauma social, a trauma del desarrollo, son cosas totalmente diferentes. Tenemos a veces trauma complejo, ¿no? Es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, en un medio familiar, en una persona, en una situación. ¿Qué tantas herramientas yo puedo tener listas para enfrentar una guerra como la de Ucrania y que se acabe mi casa y que se vaya mi marido? O sea, ¿cuántas herramientas tengo? ¿Será que podamos? No podemos, porque estoy invadido y entonces viene también esta parte de indefensión. No puedo defenderme porque no sé cómo. Entonces tenemos que crear actos de conciencia, tenemos que desarrollar habilidades de afrontamiento a la tristeza, a la desesperanza, a la situación, a los sentimientos intensos y perturbadores, pero también a esta constitución de mi self que quedó truncada. Tú eres experta en trauma. ¿Tú cómo la ves? Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Pero en tu perspectiva, desde la gestal, ¿cuál crees que es el impacto más profundo en el comportamiento de las personas de ese trauma? ¿No? Por ejemplo, sabemos que tiene efectos duraderos, ¿no? En la vida de una persona. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las cosas menos obvias del trauma que quizá pasamos por alto en la vida cotidiana? Pues una personalidad sublimitada, temerosa, dubitativa, de baja autoestima, no se siente competente, no logra, tampoco nada es suficiente, lo que logra no la llena, porque yo no estoy completo, no estoy integrado. O sea, mi fotografía interna no corresponde a lo que pasa afuera. Estaba yo trabajando en un grupo sobre relaciones de pareja. Y entonces, bueno, había muchos tipos de comportamientos, ¿no? Y entonces, no, pues que yo he logrado esto y tengo 3 maestrías y 2 doctorados y un matrimonio de tantos años y tenemos un hijo y ya el hijo uno estudia en aquí y el otro estudia allá y el otro estudia, ya sabes, los éxitos. Y le digo, ok, perfecto. En una escala de 0 a 5, ¿cómo está su autoestima? La media fue 2. ¿Cómo te explicas? Que frente a todo este reconocimiento, a todo lo que he logrado, a todo lo que he hecho, no logro el 5, nunca lo logro. ¿Qué factores te están impidiendo cambiar y modificar tu autoconcepto? Porque te quedaste allá y entonces cuando no podías. Pero ya pudiste. No es que vas a poder, es que ya pudiste. Están anclados O, allá. o también puedo ser reactivo, ¿no? A mí nadie me va a volver a ver la cara. Y entonces me voy del otro lado. Porque o sea, el trauma también me empuja.
Y entonces me prometí a mí mismo que nunca más me empujan. No quiere decir que haya resuelto el trauma, pero sí quiero decir que ya no estoy desde la víctima. Entonces yo creo que no podemos decir, o yo no lo sé, no podemos decir, porque la conducta, en mi opinión muy personal, e independientemente de ser gestaltista o no, yo soy de la idea, y según mis estudios y lo que he visto, es que la conducta es multifactorial. No porque tu papá A, tú B. Hay todo un conglomerado, que eso es lo que te hace figura y lo ampliaste es otra cosa. Es como si yo voy al cine, ¿no? Y entonces tengo mirada de telescopio. Es que mi papá, cuando yo fui a tal lugar, no me compró el helado y entonces me sentí muy avergonzado. Y entonces lo pongo como en un amplificador y lo proyecto. Y entonces me avergoncé porque estaban mis amigos. Y lo proyecto y luego más grande, ¿no? Ya me ocupa toda la pantalla. ¿Y lo demás? ¿Y el resto de tu vida? Eso es lo que nosotros llamamos figura fija. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, construyo. No sé si eso tiene que ver. Entiendo también que estoy hablando de factores personales, pero también entiendo que existen traumas complejos en donde la vida social te lleva a experimentarlos y estás en situaciones de riesgo durante muchas veces. Esos son muy complicados y muy complejos. Vivo en un lugar vulnerable, me tengo que estar defendiendo, el medio es peligroso, o sea, hay violaciones, hay esto, hay lo otro. O sea, lo entiendo, pero esas personas con traumas complejos que generan un problema en la sociedad, porque nos generan a todos un problema, si estamos de acuerdo, por la herida de humillación, de abandono, por lo que quieras, por su circunstancia de vida, ¿qué les puedes ofrecer? Justo lo que te Justo iba a lo que te... preguntar. Eh, Hay muchísimos enfoques terapéuticos, ¿no? Claro que Hay sí. muchas herramientas disponibles hoy en día. Para ti, desde tu experiencia y tu perspectiva, ¿cuál es lo más efectivo para trabajar con individuos que han experimentado traumas? Y tú, Ana Jorgana, ¿cómo decides cuál es el mejor enfoque para un paciente en particular? Es que yo creo que como todo el trauma tiene muchas aristas y es un tratamiento multidisciplinario, porque tenemos que ver cuántas áreas de la vida están invadidas por el conflicto. Yo me voy a dedicar a la parte de la experiencia, a reconstruir el autoconcepto en sí mismo. Pero la disonancia cognitiva o la reformulación cognitiva, bueno, probablemente sea con el cognitivo conductual o, o si se te requiere una valoración psiquiátrica para una medicación, no lo sé. Yo me voy a dedicar a la reformulación del ser, a la reestructuración del ser. Y a partir de ahí, tomo también algunas otras cosas de otros modelos. No creo Ah, que haya uno mejor o peor. Sin ok, embargo, sí creo que hay modelos probados, porque hay modelos probados que nos dan líneas directrices, pero al final el depositario del trauma es el único que nos puede decir. Y sí o sí no, le está funcionando lo que nosotros estamos haciendo. Porque yo no puedo intervenir en el trauma, y esa es mi opinión muy gestáltica y personal, desde mi visión del trauma, sino desde la visión del otro del trauma. claro, claro. ¿Cuál ha sido? A lo mejor yo pienso, ay, debió haber sido muy traumático vivir con un papá así, ay, no era padrísimo, Ujú, porque era muy divertido. El problema era ujú. mi mamá. Sí, 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 no puedes Yo no imponer tu tengo la marco de voz del referencia. trauma, Ujú, ni de la sintomatología, la tiene el otro. ujú. ¿Y qué tanto está revictimizado por el trauma o está potencializado por el trauma? Porque no todas las personas que han estado sujetas a traumas lo viven como tal. ¿Dónde está la resiliencia?
¿De O qué a qué le manera? llamamos, o qué le llamamos, por ejemplo, un evento traumático per se. Es decir, cuando fue el terremoto del 86, ¿sí? Yo vivía en la Ciudad de México y pues muchos, todos vivimos el trauma, todos. No había nadie que no lo viviera, ¿no? Y a todos se nos murieron personas y tu entorno estaba derruido. ¿Cómo lo resignificamos? A lo mejor yo no perdí mi casa, pero el de juntos sí. No, confórmate, no, claro que no. Y las pérdidas, porque uno de los problemas del trauma es la pérdida y la falta de consolidación de la integración de tu persona. No es cualquier cosa. Entonces el manejo del trauma es cuidadoso, sencillo, largo, de un gran acompañamiento. Y que no sé si alguna vez sane, pero sí sé que se puede integrar a la vida de las personas. Por ejemplo, no solamente los traumas ocurren en la edad infantil. Yo soy una mujer que se quiere embarazar y se quiere embarazar y no puedo. Y me someto a un tratamiento y me someto a otro y me someto a otro y no puedo. Es un evento traumático per se para esta chica en lo particular. Y entonces la vida ocurre a través de eso. Entonces renunciar a la maternidad desde este evento traumático es de vida. ¿Es Ok. eso a lo que te referías? Sí, O- totalmente, Yo creo que hay muchas totalmente. aristas para entender el trauma, ¿no? La parte social, la parte económica, la parte psicológica, la parte del campo relacional, la parte de Y a mi eso voy, construcción a interna. eso voy, a eso voy. ¿Cómo influye la forma en la que las personas se relacionan con los demás? ¿Cómo influye el trauma en eso? ¿Cómo puede Depende. alguien que ha experimentado trauma construir relaciones saludables y significativas? Si estoy en el área de el trauma me hizo una víctima, no lo voy a poder hacer. Si yo soy la víctima del trauma, no voy a poder salir de ahí. Tengo que entender el trauma, ver de qué se trata, cuáles son los impactos que ha tenido en mi vida, qué perdí, qué gané, qué áreas de mi vida tengo que volverme a reconstruir yo mismo. Lo voy a hacer con enojo, lo voy a hacer desde que me quiero vengar de los demás, lo voy a hacer desde quiero ser una mejor persona. ¿Qué voy a hacer? Pero no queda más que la reflexión. Y yo entiendo que cuando tú estás sujeta a un trauma, tienes un estrés postraumático también. Hay que primero desatorar todo eso para que la persona empiece a mirarse, tenga también situaciones de afrontamiento y se resignifique. Esto quiere decir, o bueno, en tus términos, siguiendo con esta línea que nos estás diciendo, ¿qué piensas del crecimiento postraumático? Ah, es que vuelvo a lo mismo. Si yo entiendo las cosas, puedo tener la resiliencia, puedo desarrollarla. Pero tengo que tener muy claro y tengo que tener un gran deseo de salir de ese lugar. Por mí y por los que me rodean, ¿no? Pero entonces antes tengo que hacer previo el análisis del trauma, cuáles son los efectos, qué me ha dejado a mí. Necesito medicación, necesito hacer ejercicio, necesito reestructurar, necesito ver mis capacidades de afrontamiento. Son muchas aristas, pero primero tengo que verme a mí porque yo soy el depositario del trauma. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega a haber a veces un evento traumático? ¿Qué te dice tu medio ambiente cercano? Ay, no es para tanto. ¿Qué sabes?
es mi trauma, no el tuyo, no lo que tú consideres que esté bien o mal. Es que con esta situación a mí me generó un evento traumático. Pues mejor ve con un especialista que te puede apoyar. Me parece muy bien, mi querida Ana. Em, Algo que podamos leer o que podamos empezar a reflexionar, justamente para empezar adentrarnos en el tema, para empezar a entender profundamente qué pasa, ¿no? O Con esto sea, y cuál es la perspectiva, cuál es la yo creo que experiencia. uno de los puntos importantes es, ¿qué me limita a hacer lo que quiero hacer? ¿Dónde está ese evento que me limita, ese miedo? ¿De dónde viene? ¿Dónde está esta tristeza que no se quiere ir? ¿Dónde está esta necesidad de estarme viendo como el pobrecito? Todos tenemos traumas, hijo. Claro, unos de mayor envergadura que otros. Todos hemos sido trazados por eso. No hay nadie que no lo sea. No existe una vida psicológica perfecta. Pero ¿desde qué lugar yo me voy a poner? Y tengo que entender mi historia de vida. ¿Me guste o no? Y también, si tengo 40 años, tengo que dejar de culpar a mi mamá y a mi papá y hacerme responsable de lo que a mí me toca. Con terapia, con el psiquiatra, con las lecturas, con crear una cuestión de empezarme a mirar a mí qué puedo hacer. ¿Y cuál es la intención positiva que ocurrió de todo esto? Gracias a esto yo he podido desarrollar tal. Había una película hace muchísimos años, muchísimo, uf, es viejísima, ¿no? Entonces, pues ya sabes, la mamá. El niño tenía 8 años y se hacía pipí en la cama. 9 años y se seguía haciendo pipí en la cama. 10 años y ya la mamá estaba desesperada. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? A partir de mañana, si te vuelves a hacer pipí en la cama, yo lo que voy a hacer es que todas las mañanas voy a sacar la sábana al balcón hasta que tú regreses, la recojas, la lavas y la vuelvas a poner. Eres un niño, ¿qué vas a hacer? No, pues la mamá con todo este rigor y qué enojada. Y entonces él tornaba la chicharra de la escuela y empezaba a correr y 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 a correr, a correr para que llegara antes de todos los niños del vecindario a quitar la sábana. Y bueno, se convirtió en uno de los mejores maratonistas de los Estados Unidos. Fue hace muchísimos años. Entonces, ¿un trauma? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo bien? ¿Cómo está la cosa? Qué complejo, porque no es solamente una visión, no es lineal, es lo que sigo insistiendo, ¿no? Cuando tenemos una visión lineal, pues acortamos mucho nuestra capacidad de ver todo lo que está involucrado. Ana, ¿dónde podemos encontrarte para poder saber más de ti y más de cómo se abordan este y otros temas? Pues tú ya sabes a dónde encontrar. Me pueden encontrar en www.institutocedes.com, me pueden encontrar en las redes sociales, pero sobre todo este es nuestro modo de contacto. Canal. Y es, mi querida Ana, muchas, muchas, muchas gracias. Y a todas las personas que hasta este momento llegaron, por favor, suscríbanse a este canal, denle clic a la campanita para que les avise cuando llegue el siguiente video. Y por supuesto, compártanlo con todos sus amigos, colegas y aquellas personas que creen que les puede servir este tipo de temas, este tipo de aprendizajes, este tipo de reflexiones. Y si llegaste a este punto, hashtag todos tenemos traumas. Completa la frase. Muy bien, Ana. Sí. Nos vemos la próxima. Gracias, bye.